damos inicio al webinar que tiene como título Manejo de cicatrices patológicas, llevado por un grupo de estudiantes de cirugía de la Universidad Nacional, conformado por Eduardo Guzmán, Ian Grael, Joseph Gracia, Andrea Izaza, Nayelis Jaén, Sara Lashley, Ashley Lazo, Jessica Liao, Andrea León y mi persona, Marian Lambraño, cuyo asesor es el doctor José Espino. Como contenido, vamos a abarcar introducción, fases de la cicatrización, factores que influyen en la cicatrización, tipo de cicatrices patológicas, factores de riesgo, evaluación clínica, manejo terapéutico, casos clínicos y las conclusiones. Como introducción, una cicatriz tenemos que tener claro y cabe destacar que la cicatrización es un proceso fisiológico el cual se fundamenta en mantener la funcionalidad y la integridad de la piel posterior a un evento traumático. Este proceso consta de tres fases, siendo la primera la fase de homeostasis inflamatoria, posterior la fase proliferativa y por último la fase de remodelación del tejido, las cuales se desarrollan de forma continua, sucesivas y sobreexpuestas una de la otra. Teniendo claro que la cicatrización es un proceso fisiológico, una cicatriz patológica vendría siendo un resultado anormal de este proceso de cicatrización, que implica una producción excesiva de tejido, ya sea por un desequilibrio en alguna de las fases afectando la reparación o por una predisposición individual. Entre las principales cicatrices patológicas están los queloides, que son cicatrices que no respetan el borde original de la herida, y las cicatrices hipertróficas, que son cicatrices engrosadas que respetan el borde original de la herida. Desde el punto de vista estético, tenemos que tener en cuenta que las cicatrices patológicas pueden afectar negativamente la apariencia y autoestima del paciente. Funcionalmente, una cicatriz patológica, principalmente las que se encuentran en zonas de movilidad, pueden causar limitaciones, provocando una contractura que restrinja la movilidad. Psicológicamente, una cicatriz patológica expuesta y sintomática puede llevar a ansiedad y estrés en el paciente, causando aislamiento social, afectando así la calidad de vida del mismo. Por lo que, por cada una de estas razones, el abordaje clínico tiene que contemplar cada una de estas áreas. Muy bien. Para comprender lo que son las cicatrices patológicas y su fisiopatología, primero tenemos que conocer cada una de las fases de la cicatrización en un proceso fisiológico normal. Las fases de la cicatrización están compuestas por tres fases principales: la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación o maduración. La fase inicial es la fase inflamatoria. Esta constituye el inicio del proceso de cicatrización y se da inmediatamente después de que ocurre una lesión tisular. Eh, Su primera manifestación es la hemostasia en la diapositiva anterior, eh, la cual ocurre como resultado de la exposición del colágeno subendotelial, factores tisulares y otros factores que promueven la activación de las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación. Aunado a esto, se suma la acción de
el tromboxano A2 y la prostaglandina 2 alfa, que producen una vasoconstricción transitoria. Estos procesos contribuyen a que disminuya el sangrado excesivo que ocurre al producirse la lesión tisular. Eh, una vez se ponen en marcha estos procesos de hemostasia, como consecuencia se forma un coágulo compuesto principalmente por colágeno, plaquetas, trombina y fibronectina, el cual funciona como sello de la herida y a su vez como matriz provisional para la migración celular que se va a dar posteriormente. Paralelamente, ocurre en la fase inflamatoria el proceso de inflamación como tal. En la siguiente diapositiva, como podemos ver, se activa el sistema del complemento, a su vez se comienza la liberación de citocinas que funcionan como agentes quimiotácticos de células del sistema inmune innato. Entre las citocinas podemos mencionar la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, otros factores plaquetarios y señales de daño que atraen las primeras células de defensa. Inicialmente, las células estrellas en este proceso son los neutrófilos, son los protagonistas iniciales. Ellos cumplen más que todo funciones de inflamatorias, como fagocitosis, liberación de especies reactivas de oxígeno y de enzimas que eliminan los patógenos y restos celulares que hay en ese ambiente. Eh, lo que hacen en sí es preparar el entorno para el proceso de reparación del tejido. Posteriormente, son los macrófagos las células que adquieren un papel central en esta fase. Ellos se encargan más que todo de coordinar la activación de los fibroblastos y queratinocitos, además de que promueven la angiogénesis en este tejido. Ellos también cumplen con funciones inflamatorias de eliminación de detritos celulares y patógenos, pero su principal acción en este punto es la activación de los fibroblastos, la proliferación celular y la angiogénesis. Y en este punto organizan la transición hacia la fase proliferativa. La fase proliferativa es el proceso en el que se está preparando el sitio de la herida para que se dé la epitelización, la angiogénesis y la formación del tejido de granulación. Eh, la epitelización, tanto como la angiogénesis y la formación del tejido de granulación, ocurren paralelamente. No es un proceso secuencial ni dividido. Ocurren todos a la misma vez. En cuanto a la epitelización, en este proceso los queratinocitos o la regeneración epidérmica ocurre a través de las células madres de la membrana basal, si ésta está íntegra. En caso tal de que no, ocurre de células madres de los bordes de la herida y desde los apéndices dérmicos, como principalmente de los folículos pilosos. Em, a su vez, ocurre la angiogénesis. Comienzan a proliferar, a crecer nuevos capilares, vasos sanguíneos, a través de vasos preexistentes, los cuales le dan ese aporte de oxígeno y confieren los nutrientes esenciales para la reparación del tejido. La angiogénesis es estimulada por los factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Em, por otra parte, también inicia la formación del tejido de granulación, que está formado principalmente por los macrófagos y los fibroblastos.
Los macrófagos en este punto comienzan a secretar las sustancias, los factores de crecimiento necesarios para que este proceso siga en marcha y se dé adecuadamente. Ya desde este punto, si se producen alteraciones, vamos a ver las consecuencias eh, en la formación de cicatrices patológicas, las cuales explicaremos más adelante. Eh, en este punto, ya los fibroblastos están activos, migran al sitio y producen colágeno tipo 3, fibronectina y proteoglucanos. En este punto es importante destacar que los fibroblastos producen colágeno tipo 3, que son fibras más flexibles y no tan resistentes. Em, Además, los fibroblastos se transforman en miofibroblastos que contienen actina de músculo liso que permiten la aproximación de los tejidos. Por último, tenemos la fase de remodelación, donde el tejido de granulación comienza a transformarse en un tejido cicatrizal más estable. Las células residentes experimentan la apoptosis. Los fibroblastos y los macrófagos en exceso que habían comienzan a tener una muerte celular programada. En este punto es importante destacar que ocurre un equilibrio entre el proceso de degradación de células y en la síntesis. Eh, Si ocurre una alteración en este punto, puede generar consecuencias en la mala formación de las cicatrices. Ya si hay un proceso mayoritario de degradación, puede concluir en una cicatriz atrófica o si hay síntesis excesiva, puede concluir en un queloide o una cicatriz hipertrófica. Em, Otro punto importante en esta fase es que el colágeno tipo 3, como había mencionado anteriormente, que eran fibras de tejido conectivo más flexible, menos resistentes, es reemplazado por haces de colágeno tipo 1, que son fibras más gruesas y resistentes. Este periodo puede durar desde la segunda semana de que ocurrió la lesión hasta meses o años posteriores a esto. Las fibras se reorganizan siguiendo las líneas de tensión del tejido, produciendo un aumento progresivo de la fuerza tensil de la misma. Y entonces, como tal, la cicatrización de las heridas da como resultado la formación de una cicatriz, que es un sustituto del tejido y ya no conserva la forma ni la estabilidad originales de la unidad estructural dermoepidérmica. Em, Como ya mencioné, alteraciones en este punto pueden causar eh, como consecuencia una cicatriz patológica. Y hay diversos factores que influyen en cada una de estas fases, los cuales les explicará mi compañero a continuación. Bueno, continuamos con los factores que influyen en la cicatrización. Estos los podemos dividir principalmente en los factores locales y sistémicos, cada uno afectando distintas fases y características del proceso cicatricial. Dentro de los factores locales podemos mencionar a la oxigenación, a la perfusión tisular, infección y formación del biofilm, tejido necrótico y cuerpos extraños, humedad excesiva o desecación, tensión mecánica y movimiento repetitivo, tipo y tamaño y localización de la herida. En la parte sistémica podemos mencionar la diabetes mellitus, la desnutrición, la edad, el tabaquismo, el alcoholismo y el estado inmune desfavorable, la obesidad, los medicamentos y el estrés físico. Vamos a iniciar entonces con los factores locales. Estos factores locales actúan directamente sobre la herida y su entorno inmediato. Iniciamos con la oxigenación. La misma es esencial para la fagocitosis, la proliferación del fibroblasto, síntesis de colágeno y la angiogénesis. La hipoxia prolongada bloquea estas etapas y favorece heridas crónicas.
Su mecanismo principal se destaca en la disminución de la función de los neutrófilos y fibroblastos. Además, reduce la producción del ATP y colágena e impide la formación adecuada de vasos nuevos. Continuamos con la infección y formación del biofilm. La infección prolongada, o prolonga, mejor dicho, y mantiene la fase inflamatoria. Además, produce daño tisular y puede impedir la epitelización. Y en el caso de los biofilms, ellos van a proteger a las bacterias de antibióticos y del sistema inmune, manteniendo la cronicidad. Su mecanismo principal está en la activación persistente de mediadores inflamatorios, además de la liberación de las proteasas bacterianas y el host que degrada la matriz extracelular y colágeno. Continuamos con siguiente, con el tejido necrótico y cuerpos extraños. Estos favorecen la infección y actúan como un foco de inflamación crónica. Además, impide la migración celular necesaria para la epitelización. Su mecanismo se basa en mantener el estímulo inflamatorio y la barrera física a la formación de tejido de granulación. También podemos mencionar a la humedad excesiva o la desecación, que es el manejo del lecho. Un lecho húmedo fisiológico favorece la migración epitelial. Ahora, cuando hay un exceso de humedad, se produce la maceración y exceso de exudado, y esto puede favorecer a una infección. En el caso de la desecación, ellos pueden provocar o se puede provocar la formación de una costra rígida que retrasa la reepitelización. Su mecanismo se basa en la que afecta la parte de la migración celular y el equilibrio de las proteasas y las antiproteasas en el lecho de la herida. Siguiente. Continuamos con la tensión mecánica y el movimiento repetitivo, que es la deshicencia. Este movimiento es un movimiento más que todo en la zona que impide la aproximación y la unión de bordes. Esto aumenta el riesgo de la deshicencia y disminuye la perfusión local. Su mecanismo se basa en la interrupción de la angiogénesis y la deposición organizada de colágeno. También se puede mencionar el tipo, tamaño y localización de la herida. Las heridas profundas, extensas o en zonas con pobre aporte vascular, por ejemplo, puede ser las extremidades distales, los tendones, los huesos expuestos, ellos van a cicatrizar más lentamente. El mecanismo se va a basar en la limitación del aporte celular y de nutrientes necesarios para el reparo del mismo. Siguiente. Ahora podemos continuar con los factores sistémicos. Estos factores van a afectar la capacidad general del organismo para sanar y van a repercutir en la evolución de todas las heridas. Primeramente, podemos mencionar a la diabetes mellitus, igualmente a la hiperglicemia. Esas dos condiciones van a retrasar todas las fases. Va a haber una disfunción de leucocitos, una disminución de la angiogénesis, un aumento de las proteasas, una neuropatía y una mayor susceptibilidad a la infección. El mecanismo se va a basar en que la hiperglicemia altera la quimiotaxis, la respuesta oxidativa de los neutrófilos y la formación de la matriz. Esto va a favorecer la formación de microangiopatías y una mala perfusión. También podemos mencionar la desnutrición o los déficits específicos de proteínas, vitamina C, zinc y hierro. En este caso, se va a producir una menor síntesis de colágeno, una déficit de la proliferación celular y una menor fuerza tensil de la cicatriz. Su mecanismo se basa en que los aminoácidos y los micronutrientes son sustratos o cofactores para la síntesis del colágeno. Además, la prolina y la lisina en el caso de la hidroxilación, en el caso de la vitamina C, y para también la parte de la función inmune, pues. Siguiente. También se destaca la edad. En los adultos mayores se observa una respuesta inflamatoria atenuada o alterada. Hay una menor proliferación celular y una disminución en síntesis de matriz. Por ende, hay una cicatrización más lenta y cicatrices con menor fuerza. Su mecanismo principal se va a basar en cambios celulares y hormonales relacionados con el envejecimiento que afectan más que todo a los fibroblastos, a los queratinocitos y a la angiogénesis. También podemos destacar al tabaquismo. En el caso del tabaquismo va a reducir la perfusión
por vasoconstricción mediada por nicotina. La misma va a disminuir el aporte de oxígeno y favorece a la parte de la infección. Como resultado, vamos a tener una cicatrización peor en los fumadores. Siguiente. También podemos mencionar el caso del alcoholismo y el estado inmune desfavorable. En este caso ocurre un deterioro de la función inmune, hay una nutrición y respuesta inflamatoria y hay un mayor riesgo de infección y retraso del proceso cicatrizal. En el caso de la obesidad, se señala que el tejido adiposo eh, normalmente está pobremente vascularizado, por lo tanto hay una mayor tensión en suturas o en zonas de roce y por lo tanto hay un mayor riesgo de seroma o infección y menor velocidad en el momento del cierre. Siguiente. Por último, podemos mencionar a los medicamentos como el caso de los corticoides, la quimioterapia, los inmunosupresores y los AINES. En el caso de los corticoides e inmunosupresores, ellos deprimen la inflamación y la proliferación celular. En el caso de la quimioterapia, ellos van a interferir en la mitosis. En el caso del AINES, ellos van a producir una reducción de la síntesis de colágeno y la fuerza tensil. En el caso del estrés físico o psicológico y las hormonas que pueden estar involucradas, aquí es debido al estrés hay una elevación del cortisol en la cual puede llegar a suprimir la respuesta inmune y la síntesis de colágeno, retardando así el proceso de cicatrización. Ahora vamos a continuar con los tipos de cicatrices patológicas. Bueno, como ya vimos, el proceso de cicatrización de la piel es un mecanismo bastante complejo, pero muy bien organizado, cuyo propósito es recuperar tanto la estructura como la función normal de la piel después de que haya una lesión. En condiciones normales, este proceso culmina con la formación de una cicatriz plana, flexible y de un color similar al tejido que está alrededor. Sin embargo, como explicó mis compañeros, en algunas circunstancias la reparación no se desarrolla de manera adecuada y pueden aparecer alteraciones que dan lugar a las cicatrices patológicas. Estas cicatrices pueden clasificarse de una manera general en cicatrices atróficas, hipertróficas, queloides, pigmentadas y contracturales, cada una con características clínicas y fisiopatológicas diferentes. Comencemos con la cicatriz atrófica. Esta se caracteriza por una depresión o un hundimiento respecto al plano normal de la piel. Desde el punto de vista fisiopatológico, este tipo de cicatriz se produce cuando la respuesta reparativa del organismo es insuficiente. Durante la fase proliferativa, la actividad de los fibroblastos es baja, lo que conlleva entonces a una escasa síntesis de colágeno tipo 1 y tipo 3. Además, los niveles de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, son inadecuados, limitando así la migración celular y la correcta disposición de la matriz extracelular. En cuanto al aspecto clínico de esta cicatriz, esta generalmente presentan una depresión o un hundimiento con respecto a la piel sana y la superficie puede ser lisa o irregular, a veces con bordes bien definidos. La piel que recubre la zona suele ser delgada y puede tener una coloración desde normal o ligeramente hipopigmentada. Un dato importante es que no hay una proliferación excesiva de tejido como ocurre en otros tipos de cicatriz patológica que vamos a explicar más adelante. Se observan este tipo de cicatriz patológica con mayor frecuencia en zonas como la cara, las mejillas, las sienes o los hombros. Y ejemplos típicos de este tipo de cicatriz son las secuelas de acné severo, como vemos en la imagen, las cicatrices post-varicela o las que aparecen después de heridas quirúrgicas que cicatrizan por segunda intención. Siguiente, por favor. En contraste, la cicatriz hipertrófica es el resultado de una respuesta reparativa exagerada. Aquí la producción de colágeno tipo 3 y de fibronectina durante la fase de reparación es excesiva y no existe un control adecuado por parte de las metaloproteinasas, que son las enzimas encargadas de degradar el exceso de matriz extracelular de la cicatriz. Los fibroblastos permanecen activos por más tiempo del necesario y existe un aumento de la expresión del factor de crecimiento transformante beta, tanto 1 como 2, que son factores que estimulan aún más la síntesis de colágeno y la proliferación celular excesiva.
Clínicamente, la cicatriz hipertrófica se presenta como una lesión elevada, firme, eritematosa y frecuentemente pruriginosa, que a diferencia del queloide, su crecimiento se mantiene limitado al área original de la herida, sin extenderse más allá de sus márgenes. Este tipo de cicatriz patológica tiende a aparecer en zonas de la piel que están sometidas a una alta tensión mecánica, como lo son los hombros, el tórax o las articulaciones. Y algo muy importante de este tipo de cicatriz para poder diferenciarla del queloide es que ésta puede involucionar espontáneamente con el tiempo, reduciendo así su volumen y su coloración. Siguiente, por favor. En tercer lugar, tenemos al queloide, que representa la forma más extrema de una cicatrización patológica. Desde el punto de vista fisiopatológico, el queloide es una proliferación benigna, pero descontrolada del tejido cicatrizal. En este caso, la síntesis de colágeno tipo 1 y de tipo 3 es excesiva y continúa incluso después de que la herida haya cerrado por completo. Y este proceso desregulado lleva a que el tejido cicatricial sobrepase los límites de la herida original, extendiéndose así hacia la piel sana. Este fenómeno se asocia con una hiperactividad fibroblástica y a una alteración en los mecanismos de regulación molecular, con un aumento del factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento endotelial vascular, además con una disminución de la apoptosis celular. Clínicamente, los queloides se presentan como lesiones elevadas, brillantes, de bordes irregulares y de color variante que puede ser desde rosado a rojo o incluso violáceo. Pueden causar dolor, prurito o sensación de tensión y a diferencia de las cicatrices hipertróficas no involucionan de manera espontánea. Los queloides son más frecuentes en personas jóvenes y en ciertos tipos de fototipos de piel como el 4, el 5 y el 6. ¿Pueden, disculpen, pueden echar un momentico para atrás? Que faltan dos cicatrices. Bueno, la cicatriz pigmentada es una alteración que se da en la coloración de la piel, que esto puede aparecer durante o después del proceso de cicatrización. Ocurre porque al lesionarse la piel se va a activar un proceso inflamatorio que va a estimular la producción de mediadores como citoquinas, interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, que se activan para remodelar o ayudar a cicatrizar. Sin embargo, estos tipos de mediadores van a alterar a las melanocitos, que son los que producen la melanina, y ocasionan que se presenten cicatrices dependiendo del proceso inflamatorio más oscura o más clara. Si el proceso inflamatorio es prolongado, ocasiona que se estimule excesivamente los melanocitos. Entonces, esta estimulación de melanocitos va a causar que aumente la melanina, por lo cual la cicatriz se va a tornar de un color marrón oscuro, conocido como hiper, hiperpigmentadas. Estas se dan sobre todo cuando la lesión es expuesta tempranamente al sol o en fototipos oscuros, como el 4 y el 5. Sin embargo, si ocurre que la lesión es muy profunda o hay un daño total o parcial a los melanocitos, ya sea por un daño tisular o fibrosis, esta cicatriz se va, perdón, se va a tornar de una coloración blanquecina o clara. Clínicamente, la cicatriz pigmentada se reconoce por el cambio del color, pero no presenta ni dolor, ni se eleva, ni engrosamiento. No causa daños a la función, pero sí impacta estéticamente, sobre todo si se encuentra en un área visible, como ya sea cara o manos. Siguiente, por favor.
Ok, la cicatriz contractural. Esta es una alteración en la retracción excesiva del tejido. Durante la parte final de la cicatrización, los miofibroblastos se activan para contraer la herida y cerrarla. Sin embargo, cuando el proceso inflamatorio es prolongado, estas células permanecen activas mucho tiempo, ocasionando que la piel se tense, se retraiga y se presente la cicatriz contractural. Ella se da sobre todo en personas que han sufrido quemaduras, en heridas graves o cirugías grandes. Desde el punto fisiopatológico, está asociado mucho a colágeno tipo 3, a una reorganización anómala de las fibras y a la presencia de citoquinas como el factor transformante beta, que van a hacer que se mantengan los miofibroblastos activos y ocasionen que la piel pierda la elasticidad y se vea clínicamente una piel endurecida, brillante, tirante, que en algunas ocasiones puede incapacitar el movimiento si se da sobre todo en articulaciones o en lugares de flexiones como los dedos, el cuello. Y también puede ocasionar que genere una postura anómala, por ejemplo, si se queda así. Siguiente, perdón. De los factores de riesgo, como factores de riesgo que se pueden relacionar al desarrollo de cicatrices patológicas, como las explicadas anteriormente, podemos mencionar que está la edad, la genética, el fenotipo de piel, la localización anatómica y la técnica quirúrgica. La edad, ya que se ha evidenciado que existe una mayor incidencia en personas menores de 30 años, específicamente en pacientes jóvenes de 10 a 30 años. Esto se puede explicar debido a que con la edad disminuye la respuesta inflamatoria, por lo que hay un menor, por lo que es más lento la reparación del tejido y hay hay una menor cantidad de células en la epidermis. Desde el punto de vista genético, sugiere una predisposición genética ya que se asocia una mayor presencia de cicatrices patológicas cuando hay algún antecedente familiar o personal. Del fototipo de piel, hay una mayor incidencia en personas con piel morena o negra, que vendría siendo un fenotipo 4, 5 o 6, debido a que estas personas se relacionan con hiperpigmentación y con una mayor cantidad de fibroblastos, por lo que hay un mayor depósito de colágeno. Referente a la localización anatómica, áreas como el tórax, el deltoides, las articulaciones y el pabellón auricular son zonas sometidas a mayor tensión mecánica, por lo que estos son sitios frecuentes para el desarrollo de cicatrices patológicas. Por la técnica quirúrgica, la tensión excesiva sobre la herida es un factor crucial que puede desencadenar una cicatriz patológica. La inflamación prolongada, la mala técnica quirúrgica, la presencia de infección puede empeorar el proceso de cicatrización. Siguiente. Como parte de la evaluación clínica de las cicatrices patológicas, es fundamental realizar una historia clínica sistemática que recolecte información relevante como son los síntomas de la cicatriz, los factores predisponentes, las características de la herida inicial, las intervenciones previas y el impacto funcional y o estético de la cicatriz en el paciente. Para ello, se han desarrollado escalas de valoración que sirven para guiar la evaluación clínica y de las cuales estaremos hablando más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, entre los síntomas comunes, dependiendo del tipo de cicatriz, como ya se ha explicado anteriormente, el paciente puede referir dolor, prurito, sensación de quemazón o hipersensibilidad en el área de la cicatriz, limitaciones en la movilidad, impacto estético, lo cual es subjetivo dependiendo de cómo lo percibe el paciente. Y entre los factores predisponentes relevantes, pues tenemos la edad, como acabamos de explicar, los antecedentes personales patológicos como diabetes,
u otras enfermedades inmunosupresoras que comprometan la cicatrización de las heridas y esos antecedentes también personales no patológicos como los hábitos, el tabaquismo, alcoholismo u otros hábitos que puedan alterar la cicatrización de las heridas y esto, una historia familiar de cicatrices patológicas también es importante preguntar sobre ello. Siguiente. También es importante indagar en la historia clínica el tipo de lesión, si fue una quemadura, si fue por una incisión quirúrgica o por un trauma, la profundidad y extensión de la herida, la localización anatómica y el tiempo de evolución hasta la cicatrización completa. Y entre los tratamientos previos recibidos es importante indagar acerca de los métodos utilizados en la curación inicial, usos de medidas preventivas o no, si hubo tratamientos, si fueron fallidos o inadecuados y qué cirugías previas tuvo en la herida. Siguiente. Bueno, otro de los aspectos de la evaluación clínica son las escalas de valoración. Las escalas de valoración de las cicatrices son herramientas clínicas estandarizadas que permiten evaluar de forma objetiva y subjetiva las características de una cicatriz. Y bueno, su propósito es cuantificar la calidad de la cicatrización, facilitar el seguimiento evolutivo y comparar resultados entre distintos tratamientos o intervenciones quirúrgicas que se hayan practicado. Siguiente. Bueno, una de las escalas es la escala de cicatrices de Vancouver. Es una herramienta de las más utilizadas a nivel mundial para evaluar la calidad de la cicatriz y ella analiza 4 características principales, que son la pigmentación, la vascularidad, la flexibilidad y la altura. Entonces, en cuanto a la pigmentación, ella evalúa la alteración del color con respecto de la piel circundante y va a dar un puntaje que va desde 0 hasta 3. 0 para una pigmentación normal, 1 para una hipopigmentada, 2 para una mixta, 3 para una hiperpigmentada. Y en cuanto a la vascularidad, evalúa el color comparado con la piel normal. Entonces aquí va a dar una puntuación que va desde 0 hasta 3. 0 para la normal, 1 para la rosada, 2 para la roja y 3 para una púrpura. En cuanto a la flexibilidad, evalúa la rigidez o la elasticidad de la cicatriz al tacto y va a dar una puntuación que va desde 0 hasta 5. 0 para la normal, 1 para una cicatriz suave, 2 para una sedente, 3 para una que sea firme, 4 un cordón y 5 una contractura. Y en cuanto a la altura, pues aquí se evalúa cuánto sobresale la cicatriz con respecto a la piel normal y pues va a dar una puntuación que va desde 0 hasta 4. 0 es la normal, 1 es para una que mida menos de 1 milímetro, 2 va entre mayor a 1 milímetro y menor a 2 milímetros, 3 para la que mida más de 2 y menos de 4 y 4 pues para la que mida más de 4 milímetros. Entonces el puntaje va a ser entre 0 y 15 y cuanto mayor sea la puntuación, pues peor va a ser la calidad de la cicatriz, será más rígida, más pigmentada, elevada y vascularizada. Entonces, si el puntaje fuera de 0, la cicatriz es normal o es madura. Si fuera entre 1 y 4, hay una leve alteración estética. Entre 5 y 8 va a ser moderada. Y más de 4 hablamos ya de una cicatriz madura, que puede ser hipertrófica o queloide. Siguiente. A continuación hablaremos acerca de la prevención de cicatrices patológicas. Cuando hablamos de las cicatrices patológicas, debemos recordar que la mejor cicatriz es aquella que nunca se forma. Por eso, la prevención es la piedra angular del manejo. Evitar que aparezca una cicatriz patológica es mucho más fácil que tratarla después. Y todo empieza en el quirófano, con una incisión bien planeada y un cierre sin tensión, además del uso de medidas adyuvantes como siliconas, presión y fotoprotección. Y si el paciente tiene factores de riesgo, debemos ser todavía más agresivos con estas estrategias. Como el primer punto, la planificación de la incisión. Idealmente las incisiones deben seguir las líneas de Langer, ya que esto reduce la tensión y mejora el resultado estético. Evitar incisiones perpendiculares a pliegues articulares y utilizar cierre por planos, con puntos subtérmicos absorbibles y una sutura cutánea delicada, distribuyendo la tensión adecuadamente. También es clave controlar los factores de riesgo, utilizar antibióticos profilácticos cuando esté indicado y retirar las suturas a tiempo. Identificar pacientes de alto riesgo. Debemos estar atentos a pacientes con antecedentes de queloides, heridas localizadas en áreas de alta tensión, como el esternón, los hombros o las orejas.
heridas contaminadas, quemaduras profundas y cierres de segunda intención. Siguiente. Estrategias locales preventivas. Entre las medidas locales están la hidratación continua de la herida, con emolientes que ayudan a mantener la barrera cutánea. Está la presoterapia mediante vendas, prendas elásticas o máscaras como las que produce la compañía Jobs, que reducen la tensión mecánica, controlan la sobreproducción de colágeno y promueven la flexibilidad del tejido. Cuando la herida ya está cerrada, el masaje de la cicatriz mejora la remodelación del colágeno y la fotoprotección estricta con un FPS de al menos 50 durante 12 meses. Es fundamental para prevenir la hiperpigmentación y el engrosamiento. Por último, no olvidemos los cuidados generales, una buena nutrición con un adecuado aporte proteico y vitamínico, la educación del paciente para que se detecten signos tempranos de alarma como eritema, prurito o induración. Y a continuación veremos sobre el tratamiento médico. Tratamiento médico de las cicatrices patológicas. Cuando la prevención no es suficiente y ya tenemos una cicatriz patológica, pasamos al tratamiento médico, iniciando con el primer punto que son los corticoides intralesionales. La triamcinolona acetonida, conocida comercialmente como el Kenacort, es uno de los pilares. Actúa reduciendo la actividad de los fibroblastos, la síntesis del colágeno y promoviendo la apoptosis. Se indica tanto en cicatrices hipertróficas como en queloides, aplicándose cada 4 o 6 semanas hasta un máximo de 6 sesiones. En sus efectos adversos tenemos atrofia cutánea, hipopigmentación y telangiectasias. Otra opción es el succinato de metilprednisolona, que puede combinarse con lidocaína para disminuir el dolor de la infiltración. Como siguiente punto tenemos los antimetabolitos intralesionales que son menos utilizados. El 5-fluorouracilo inhibe la síntesis de ADN en los fibroblastos y se utiliza en queloides resistentes o recurrentes, con mejores resultados si se combina con corticoides. La bleomesina, por su parte, inhibe la proliferación fibroblástica y la angiogénesis, aunque su uso está limitado por el riesgo de necrosis local que presenta. Siguiente. En los tratamientos tópicos y locales, la silicona en láminas o en gel sigue siendo la primera línea, tanto para la prevención como para el tratamiento temprano. Proporciona hidratación y presión, disminuyendo la síntesis de colágeno. Actualmente se han desarrollado versiones con nanotecnología, como las de láminas de Oliva Scar Shapes, que combinan propiedades de la silicona y el teflón, ofreciendo resistencia y suavidad para prevenir o reducir las cicatrices. Otros productos tópicos incluyen el imiquimod al 5%, útil como adyuvante después de la cirugía de queloides, aunque puede causar irritación local. Siguiente. También tenemos en los tratamientos tópicos el ScarGuard, que combina siliconas e hidrocortisona, el ScarFade Gel con polímeros de silicona que mantiene hidratación y una presión superficial leve. Mederma con extractos botánicos y ácido hialurónico disminuye fibroplasia y pigmentación. Y por último, el Cicaplast y el Quelocote Gel, ambos con formulaciones a base de silicona, y la adición de la centella asiática potencia la síntesis controlada de colágeno y la epitelización. En cuanto a otras terapias físicas, la crioterapia y el láser también tienen su lugar. El láser, especialmente el de CO2 fraccionado, genera microheridas controladas que estimulan la regeneración, reducen el tejido cicatrizal y aumentan la producción de colágeno. En casos más severos o recidivantes puede emplearse la radioterapia superficial, que restaura el equilibrio entre la producción y la degradación del colágeno, y se utiliza 3 días después tras la resección, especialmente tras la cirugía de queloides, en queloides. También existen opciones como lo son el peeling profundo con fenol, que promueve una renovación intensa de la piel, y el camuflaje con tatuaje médico, que disimula cicatrices, estrías o quemaduras hipopigmentadas. Ahora hablemos un poco del tratamiento quirúrgico. Como monoterapia, esto ha sido un tema de debate muy grande porque tiene una alta tasa de recurrencia y empeoramiento de lo que serán las lesiones, por lo cual esta se utiliza en conjunto con los otros tipos de tratamiento que mencionó mi compañera anteriormente. Disculpen, que mi micrófono no funciona muy bien. Ajá. Entonces, como tratamiento quirúrgico, vamos a mencionar algunas de las opciones que se utiliza a continuación
y que es importante recordar que este manejo se deja principalmente para cicatrices que son muy complejas o que son muy resistentes a los otros tratamientos ya mencionados anteriormente. Como primer punto tenemos lo que sería la escisión simple. Esta, como ya mencioné, se combina con otras terapias ya mencionadas como los corticoides intralesionales, la radioterapia y el uso de la silicona. El siguiente tenemos lo que sería la plastía en Z o W. La plastía en Z es la transposición de dos colgados de tejido triangular para mejorar lo que sería la apariencia y la función de las cicatrices, mientras que la plastía en W utiliza múltiples incisiones triangulares en zigzag a lo largo de la cicatriz para así romper la línea recta y hacerla menos notoria. Lo importante de este tipo de tratamiento quirúrgico es que redistribuye las tensiones cutáneas y mejora la funcionalidad y la estética de la zona, lo cual permite que la dirección de la cicatriz se alinee con las líneas naturales de la piel. Este tipo de cirugía se utiliza principalmente en cicatrices contracturales, las inestéticas de la cara y en áreas de alta movilidad. Como siguiente tenemos lo que serían los injertos. Estos son fragmentos de tejidos que se trasplantan de una zona a otra para ayudar en lo que sería la aceleración de la cicatrización, y esta va a actuar como una nueva cobertura epitelial, lo cual va a disminuir la pérdida de líquidos y de proteínas. Y hay que mencionar que se usa principalmente en lo que serían las quemaduras profundas. Al igual que la matriz dérmica, que también se utiliza en quemaduras profundas, estos, a diferencia de los injertos, son sustitutos de piel permanentes que ayudan en la regeneración dérmica y están compuestas por componentes como el colágeno y las fibras elásticas. Esto va a actuar como un andamiaje de colágeno y va a dar soporte y promueve lo que será la infiltración de las propias células del paciente. Otras terapias que también podemos mencionar sería el lifting facial y la lipotransferencia. Estos dos tipos de terapias se utilizan principalmente en lo que sería acné y las cicatrices atróficas. El lifting facial, tal como dice su nombre, se encarga principalmente en lo que es levantar y reposicionar la piel para tensarlo y suavizar lo que serían los pliegues, mientras que la lipotransferencia, como dice su nombre, transferir grasa de una parte propia del cuerpo del paciente a otra para mejorar lo que serían las cicatrices deprimidas. Aparte de esto, también podemos mencionar algunas terapias emergentes que han estado surgiendo últimamente, pero hay que mencionar que este tipo de terapias todavía están en estudio, por lo cual no hay mucha información acerca de estas, pero podemos mencionar lo que sería la inyección de interferón alfa, beta, gamma, principalmente lo que sería el alfa 2B y el gamma, el tocilizumab, como sabemos que es un anticuerpo monoclonal, y la toxina botulínica. Todos estos se enfocan principalmente en lo que sería reducir la síntesis de colágeno, la proliferación de los fibroblastos y reducir también la actividad de los fibroblastos. Y también podemos mencionar como último punto lo que sería la medicina regenerativa, la cual esta se va a enfocar principalmente en restaurar la funcionalidad y la estética del tejido afectado. Aquí podemos mencionar lo que serían células madres mesenquimales, factor de crecimiento epidérmico y el plasma rico en plaquetas. Todos estos ayudando en lo que sería promover la regeneración tisular, la angiogénesis, mejorar lo que sería la respuesta inflamatoria y regular lo que sería la función de leucocitos. Bien, aquí presentamos un algoritmo que resume básicamente todos los tratamientos que ya hemos detallado previamente, ¿no? Entonces, tenemos que hacemos el diagnóstico clínico de las cicatrices queloides y evaluamos luego el tamaño de estas cicatrices. En el caso de que la cicatriz sea pequeña o mediana, le damos un manejo médico, y este manejo médico consiste en corticoides intralesionales, que son la primera línea de tratamiento en estas cicatrices. Este procedimiento se repite cada 4 a 6 semanas por 6 meses. Y si no tenemos respuesta, pues cambiamos a 5-fluoracilo o bleomicina, pero como vimos, esta puede producir necrosis local. En caso de que este tratamiento no presente mejoría, se opta por manejo quirúrgico, que es la primera elección en caso de cicatrices grandes.
Entonces, se puede realizar escisión simple mediante rasurado y en casos específicos la técnica de plastilla en Z o W. Y para optimizar el resultado clínico, durante el transoperatorio se aplican inyecciones intralesionales con corticosteroides o criocirugía, seguidos del uso de técnicas de compresión. Esta última se mantiene durante 3 meses y luego de su retiro se continúa con corticosteroides intralesionales. Los casos resistentes al manejo previamente descrito quirúrgico se consideran recidivantes y se favorecen con rasurado de la cicatriz seguido de la radioterapia. El seguimiento de los pacientes con estas cicatrices queloides se hace durante largos periodos, valorando posibles recurrencias, y el tratamiento finaliza cuando se logra que las cicatrices sean planas y suaves, además de observar la remisión del prurito y del dolor. Siguiente. Bien, aquí tenemos otro algoritmo para toma de decisión para tratamiento. Primero, antes de tratar cualquier cicatriz hay que evaluarla. Hay que revisar su tamaño, localización, la causa, cuánto tiempo tiene y si ya se le han dado tratamientos anteriores. También se examina cómo se ve y se siente, si duele o pica, si está muy roja, gruesa o dura. Y si vemos que es una cicatriz excesiva, como un queloide o una cicatriz hipertrófica, se empieza con un manejo de forma escalonada, o sea, de lo más sencillo a lo más invasivo. Tenemos la silicona en gel o láminas para ayudar a hidratar o aplanar la cicatriz. Luego se puede aplicar compresión con vendas o prendas ajustadas. Seguimos con los corticosteroides, la cirugía y tenemos otras terapias como el láser, la crioterapia, radioterapia superficial, según el caso. Siguiente. En el pronóstico y complicaciones, estas dependen de la evolución y de estos factores que tenemos aquí, como son el tamaño y la profundidad y causa de la lesión, ubicación anatómica, raza y edad, sexo y factores hormonales, estado nutricional y hábitos personales, antecedentes personales patológicos, diabetes, obesidad u otras enfermedades, infección, cuerpos extraños, neoplasias. Lo más importante de un buen pronóstico y evitar complicaciones es la prevención y el cuidado correcto de las cicatrices desde el momento en que aparecen. Siguiente. Entre las complicaciones tenemos físicas como el dolor o la picazón, la rigidez, limitación del movimiento, contracturas, infección y necrosis cutánea. También podemos tener complicaciones psicosociales como la ansiedad y depresión o afección en la vida cotidiana. Y bueno, para culminar, vamos a presentarles un caso. El caso dice así: se presenta paciente femenina de 29 años sin especificar raza o etnia, atendida en consulta externa con antecedente de trastorno de ansiedad generalizada y enfermedad por reflujo gastroesofágico en tratamiento con escitalopram y omeprazol sin alergias medicamentosas conocidas. La paciente consulta por aparición progresiva de dos bultos en la oreja derecha que se desarrollan pocas semanas después de una perforación realizada hace 6 meses. Refiere que las lesiones han ido aumentando de tamaño, acompañadas de prurito y molestia moderada, motivo por el cual teme que se trate de una infección o un proceso maligno. Siguiente. Dentro de los antecedentes familiares se destaca que la madre falleció a los 55 años por cáncer de mama, la hermana padece de artritis reumatoide y el padre de hipertensión e hiperlipidemia. En cuanto a hábitos, niega tabaquismo, consumo de drogas, refiere ingesta de aproximadamente 6 bebidas alcohólicas por semana y mantiene vida sexual activa con una pareja masculina. Al examen físico, los signos vitales estables. El pabellón auricular derecho presenta dos tumefacciones redondeadas, bien delimitadas y de color rojo con superficie lisa. Las lesiones se extienden más allá de los límites del defecto original. Siguiente. Entonces, planteamos la pregunta: ¿cuál de las siguientes es la próxima medida más adecuada en el manejo? Reaseguramiento y observación expectante, biopsia de piel, terapia con corticoides intralesionales, crioterapia, decisión quirúrgica. ¿Alguien se anima a responder? Pueden escribir en el chat también. Bueno, ahí están respondiendo que la 3. Siguiente.
¿Alguien que no piensa igual? Es correcta la respuesta. ¿Alguien tenía alguna otra respuesta? Ok, yo no estoy de acuerdo con la respuesta. Te voy a explicar por qué. Ya sea un queloide formado, mira el tamaño que tiene. Entonces, si tú infiltras ese queloide, por más corticoide que le pongas, vas a reducir el tamaño, pero la tumoración como tal no va a desaparecer. O sea que ahí la respuesta correcta, en mi opinión, es la excisión quirúrgica con presoterapia postoperatoria e inyección profiláctica de corticoide en la herida resultante de la reconstrucción del pabellón auricular. ¿Por qué? Porque, o sea, no haces nada inyectando ya una lesión formada y más del tamaño que esa hay. ¿Me explico? Entonces ya ahí es ser más práctico. Si hubiera sido una lesión más pequeña, por decirte, como si fuera una lentejita que está empezando, allí sí está indicado, entonces, la inyección de corticoide intralesional. Pero ya cuando tienes estos, yo les digo popcorns de ese tamaño, ya eso no te va a responder a corticoides por más que tú quieras ponerle. Entonces te tienes que ir directo a la cirugía y posteriormente, a partir de la segunda o tercera semana, inyección de corticoide intralesional y lo más importante, a nivel de la oreja, poner presoterapia. Hay unos aletes de presión que venden que son como si fueran unos clips y eso produce presión e isquemia en el área donde tú resecaste. Porque si no le pones presión, a pesar de que la resecas, le pones corticoides, la isquemia es lo que va a impedir que esa nueva cicatrización exagerada vuelva a ocurra. Entonces, básicamente es esa la respuesta. Ok, está bien, gracias. Ya no intervengo más. Dale, sigan. Bueno, como conclusión, las cicatrices patológicas surgen por una desregulación del proceso de cicatrización, se prolonga o desordena la inflamación, persiste la actividad de fibroblastos, microfibroblastos, se altera el equilibrio, síntesis y degradación de la matriz extracelular y pueden añadirse trastornos de pigmentación o complexión excesiva. El resultado son lesiones elevadas o deprimidas, con cambios de color, síntomas como dolor, pito, tirantez y en ocasiones limitación funcional duras. Su impacto es estético, funcional y psicosocial, por lo que requieren un abordaje integral, escalonado y centrado en el paciente. Puntos para llevar a casa: prevenir es mejor que tratar, decisiones paralelas a líneas de tensión, cierre sin tensión, manejo del lecho húmedo, silicona, presoterapia y fotoprotección desde el inicio. Hay que evaluar riesgos, la edad del paciente, su fototipo, localizaciones de alta tensión, el diagnóstico clínico para evitar biopsias salvo sospecha de malignidad. Como primera línea, los corticoides intralesionales, más la silicona y la presión, considerar 5-fluoracilo, bleomicina o láser como coadyuvantes, cirugía solo en casos seleccionados y siempre combinada con coadyuvantes, y el enfoque centrado en el paciente. Esas son nuestras referencias y muchas gracias. Excelente, me ha gustado mucho la presentación que han hecho. Los felicito a todos ustedes porque realmente es una de las charlas más completas que he visto de cicatrización en mucho tiempo. Sobre todo de todo lo que han hablado y en tan poquito tiempo, una hora exactamente. Yo creo que lo que podemos llevar para casa son varias cosas. Uno, la cicatriz la hace el paciente, no la hace el médico. La cicatriz es dependiente de cada paciente, por lo cual si se dedican a las áreas quirúrgicas, siempre tienen que decirle eso al paciente, que por más que uno haga una sutura fina, una sutura lineal, los factores inherentes al paciente son los que van a definir el resultado final de la cicatriz. Entonces, eso es muy importante que el paciente lo tenga claro. Aunque tú se los dices, a ellos se les olvida y después te andan echando la culpa de que la cicatriz es fea y es por culpa tuya, lo cual no es correcto. Importante, eh,
saber que hay muchas cosas que se pueden hacer con las cicatrices y uno debe empezar de lo más simple a lo más complejo. Y cuando sobre todo hay que vigilar una cicatriz desde que el momento que se hizo, el primer año de vida de la cicatriz, porque durante ese primer año cambia mucho. La gente que hace queloides, tienes que estar encima de ellos porque en cuestión de 2, 3 meses ya tienen sus queloides de vuelta. Entonces ellos son los más difíciles del manejo y ellos tienen que estar claros que si no siguen tus recomendaciones, inyección de corticoides, presoterapia, en el 100% de las veces le recurre el queloide. Entonces eso es importante. Ya lo mencionaron, las áreas más específicas donde se forman queloides, como son generalmente en las regiones centrales del cuerpo, lo que es el cuello, lo que es la línea medioesternal, el hombro, donde hay tensión, superficies articulares. Esto también es importante que lo hayan mencionado todos. Eh, y también saber que parte del tratamiento que le ponemos al paciente, que son los corticoides, los puede llevar a generar una cicatriz de hipertrófica a atrófica, como lo mencionó Andrea bien. Y entonces se nos pueden hundir las cicatrices, se nos puede adelgazar la piel. Y entonces el paciente dijo, doctor, pero si yo vine porque la tenía elevada, ahora ya me la llevó al otro extremo. Y entonces ahí tienes que terminar poniendo grasa para corregir las depresiones y estas cosas, ¿no? Eh, Eso es importante que lo sepan también. Y definitivamente importante saber que las cicatrices externas, que son las que uno ve, pero también el cuerpo produce cicatrices internas. Y un ejemplo de esa cicatriz interna son las cicatrices atróficas, porque ahí no se ha hecho ningún corte y lo que ha ocurrido es un proceso infeccioso que ha producido un proceso cicatrizal interno y la aparición de depresiones en la piel en el caso de acné. Y también a nivel de lo que es la cirugía cosmética, por ejemplo, cuando una paciente hace una cápsula, que es que la mama se pone dura, es porque se ha hecho un biofilm y ha habido una cicatrización interna alrededor de ese prótesis que ha producido una cápsula fibrosa por predominio de los fibroblastos tipo 1 y eso se pone duro. Entonces, la cicatrización es un proceso que ocurre dinámicamente y no es nada más externo, sino también interno. Sobre la terapia de medicina regenerativa es lo que más se ve a futuro, cómo lograr que programar células para que bloqueen procesos, y eso es lo que se está estudiando ahorita mismo para prevenir formación de queloides. Y bueno, eso todavía está en inicio y la verdad que es el futuro. Y para el futuro vamos a tener más terapias coadyuvantes. Es importante cuando hay que revisar una cicatriz después que ya se ha formado una cicatrización patológica. Generalmente se dice que una vez que tienes una cicatriz patológica, debes esperar un año, no antes de eso, porque aún después de un año, en algunas pacientes vas a tener un proceso inflamatorio aún en el área local de la piel. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos, por ejemplo, si hacemos una abdominoplastía y la cicatriz se ensancha, la paciente te tiene correteando que le revisas la cicatriz de una vez a los 6 meses. Tú le tienes que decir, no, vamos a esperar 9 a 12 meses. Y le hace la revisión y la cicatriz se queda lineal, ya no se hace ancha. eh, mm, y el uso de láminas, como lo mencionaron muy bien, las láminas han ido evolucionando. Antes eran una lámina de plástico nada más que se ponía sobre la cicatriz, ahora ya son moldeables, ya la piel puede respirar con estas láminas como son las olivas. Tienen incluso las formas de usualmente las cicatrices que más se hacen y eso también ayuda mucho en la cesárea, etcétera. Y eso también ayuda mucho a que el paciente no se siente con el plástico este que quema, como es la silicona, sino que puede respirar la piel, que es maleable, etcétera. La otra cosa, cuando hay cirugías, las pacientes son muy dadas, que quieren ir a la playa, que quiero tomar sol, etcétera. Yo generalmente le digo a mi paciente, por ejemplo, si se han hecho una liposucción, que hay hemosiderina, eso es importante. Una de las cosas que pasa es que la hemosiderina reacciona con la luz ultravioleta y se produce melanina. Entonces, ¿qué ocurre?
la paciente tiene como una mancha, como un tatuaje, como algo oscuro. Y eso puede ocurrir desde una cesárea a una cirugía, una laparoscopía, etcétera, ¿no? Hablaron muy bien de las terapias quirúrgicas. Nosotros los cirujanos plásticos no es que borramos cicatrices, sino hacemos que se vean mejor. Y a nivel de la dopploplastía, lo que nosotros jugamos son con los rayos, cómo inciden directamente, por ejemplo, en una cicatriz facial. Si es una cicatriz lineal y todos los rayos inciden en la misma forma de luz, tú vas a notar la cicatriz. Más sin embargo, si tú alteras la cicatriz lineal y la haces un poquito aserradita, un poquito quebradita, los rayos hacen que haya de luz se difuminen y se note menos la cicatriz. Por eso es que cuando tú le dices a un paciente que le vas a cambiar una cicatriz lineal por una aserrada, el paciente te mira raro y te dice, ¿cómo es eso, doctor? Si una no, te le tienes que explicar. Y bueno, no, creo que ha estado una charla espectacularmente pero completa y hay mucho que estudiar todavía, hay mucho que elaborar, pero los conceptos claros, ¿no? Uno, la cicatriz la hace el paciente. Dos, el vigilancia estrecha en los pacientes que hacen queloide. Y tres, siempre tener en su armamentario la lámina, las cremas de silicón y el uso de los corticoides, que es lo más fácil que tenemos a nuestra mano. Las otras cosas son más difíciles de conseguir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, yo los felicito, los estimulo a que sigan así y tienen una gran capacidad de síntesis y de organización entre ustedes mismos. Los felicito. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o duda. Si no hay preguntas, pues damos por culminado nuestro webinar, manejo de cicatrices patológicas. Muchas gracias, doctor Espino, por su apoyo. Gracias a los compañeros por su excelente presentación y gracias a todos por asistir. Que pasen buena noche. Oye, gracias a ustedes también. Buena noche a todos. Y Daime, saludos, gracias. No, te acabo de ver que estás ahí, Daime. Saludos. Saludos. Ah.